Muy buenas noches, estimada audiencia. Bueno, reciban un cordial saludo de parte de Mentory y por supuesto un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy en esta Esper Class de este tema tan importante, tecnologías disruptivas en instrumentación industrial. Em, el tema que hoy nos convoca viene asociado a un lanzamiento de un programa que tenemos ya para la próxima semana, que ya les voy a contar un poco también sobre eso. Por ahora, quiero presentarles un poco del perfil del docente. Bueno, el ingeniero que está a cargo de esta Class es el ingeniero Carlos Villacorta. Él es ingeniero electrónico con una maestría en la Universidad Nacional de Ingeniería, con una especialización en automatización e instrumentación industrial. Posee conocimientos en el uso de software de simulación, supervisión y control de procesos industriales. Ya él va a entrar un poco más en detalle al respecto. Y bueno, el programa con el que está asociado esta Class es instrumentación industrial en minería. Como les comenté, inicia el 23 de octubre, que ya es la próxima semana. Ahí vamos a tocar varios puntos, ¿no? Dentro de los módulos, como lo pueden observar ustedes, van a ver fundamentos de instrumentación industrial, los conceptos básicos y principios de medición, medición de flujo, medición de nivel, medición de presión y variables analíticas, talleres prácticos que vamos a tener dos, que eso es una parte muy importante que quiero resaltar acá, y bueno, algunos otros temas más. Entonces, Em, aparte de esta información, quiero también brindarles alguna otra. Hay algunas personas que recién están conectándose. Voy a compartir a través de el chat de Zoom un enlace para que ustedes puedan registrarse y de esta forma puedan recibir sus certificados gratuitos que los pueden descargar el día de mañana a través de la página de Mentoring. Entonces, sí, por favor, lo pueden ir llenando. Y también quería recomendarles, por favor, va a haber un espacio para formular las preguntas si ustedes desean en el desarrollo de los 45 minutos que va a dictar el ingeniero, pueden ir dejándonos sus consultas o también en algún momento pueden levantar la manito para que nosotros le podamos dar paso y puedan hacer su consulta a través del micrófono, ¿no? Em, Recordarles que esto está destinado exclusivamente a intervenciones respetuosas. Por favor, no se permite ningún tipo de mensaje ofensivo, violento, discriminatorio, de carácter sexual. En esto sí quiero, por favor, que nos apoyen. Aprovechemos este espacio de aprendizaje, hagamos todas las consultas que tengamos al docente, dudas. Él obviamente va a ser la persona también que va a dictar este programa que inicia la próxima semana, así que realmente es un espacio para que ustedes puedan aprovecharlo. Entonces, nada, sin más preámbulos, le voy a dar paso al docente. Ah, pero perdón, vamos a tener por acá saluditos. Tenemos desde Perú, nos indican, desde Colombia. A ver, vamos a ir viendo. Desde Paraguay, desde México, así que sean todos bienvenidos, no sean tímidos, por favor, sigan escribiendo desde donde nos están viendo. Y bueno, ingeniero, ahora sí le doy saludos desde Arequipa. Muchas gracias. Entonces, bueno, le doy paso al ingeniero, por favor, para que pueda compartir su pantalla y demos inicio con la presentación. Sí, buenas noches. Mi nombre es Carlos Villacorta. Soy la persona que le va a hacer la exposición, esta vez de la Expert Class, con respecto a tecnologías disruptivas desde el punto de vista de instrumentación industrial. Bueno, como ya mencionó la señorita que ha hecho la presentación, yo tengo una especialización en automatización e instrumentación en la Universidad Nacional de Ingeniería. Soy ingeniero electrónico de profesión y yo diría el 95% de mi experiencia profesional la he desarrollado en minería en la especialización de instrumentación y automatización. Eh, Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, si puede prender por favor su camarita. sí, 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 por sí. favor. Ahí Ya, está. muchas gracias. Bien. Bueno, déjenme compartir la pantalla. Vamos a empezar con la presentación. ¿Sí se ve?
Sí, lo ponemos en modo presentación, ingeniero, por favor. Pero sí se ve. Ya lo Ahora puse, sí, ¿se ve en toda la ahora pantalla? sí. Sí, ya Sí, está. ¿no? Gracias. Ya, está bien. Bien, entonces empezamos. La agenda que vamos a presentar hoy es con respecto, como ya les había comentado, a qué son las tecnologías disruptivas. Luego vamos a hablar brevemente acerca de la inteligencia artificial y el machine learning. Todos estos temas relacionados obviamente con la instrumentación industrial. De qué manera actualmente es que se utilizan estas tecnologías para, para desarrollar la instrumentación en una planta concentradora y en industria en general, ¿no? Vamos a hablar también un poco acerca del IoT, que es el Internet de las Cosas, de qué manera ésta se relaciona con la instrumentación, realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? Actualmente ya las grandes corporaciones con respecto a temas de automatización, llámese ABB, que es la que lidera este tema por lo que he podido, por lo que he podido ver, ellos ya tienen unas aplicaciones en donde aplican la realidad virtual para el mantenimiento y gestión de la planta, ¿no? Es algo bastante interesante, en realidad, lo que ellos están desarrollando. Vamos a hablar un poco acerca de la Big Data y la analítica de datos. Y finalmente vamos a comentar un poco acerca de los sensores avanzados, obviamente que utilizan ese tipo de tecnologías actualmente. ¿Qué son tecnologías disruptivas? La tecnología disruptiva es un tipo de tecnología que transforma radicalmente el mundo de la instrumentación. Son tecnologías como la inteligencia artificial, que está hoy en día aplicándose en todas las disciplinas, y en base a eso es que se crean también nuevos productos y servicios que finalmente van ya de alguna manera desplazando a los equipos que conocemos nosotros actualmente, ¿no? Eh, a través de estas tecnologías no solamente se evoluciona el tema de la instrumentación industrial, sino que ya abre nuevos mercados, ¿no? Nuevos mercados en lo que es el uso para el uso de estas tecnologías. Entonces, lo que podríamos entender de las tecnologías disruptivas son todas estas tecnologías de la industria 4.0 o que propulsan la industria 4.0 y de tal manera que se pueda, siempre lo que se tiende es a desarrollar un proceso mucho más eficiente con menores costos, ¿no? Este es finalmente el objetivo de utilizar estas tecnologías disruptivas, básicamente en una planta concentradora en minería, ¿no? Obviamente también en otro tipo de industrias, ¿no? Acerca de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial un tipo, una rama de la informática, en realidad, que está transformando, en este caso, la instrumentación industrial al permitir que los sistemas se vuelvan más inteligentes, autónomos y eficientes, ¿no? Eh, la inteligencia artificial es una tecnología que trata de emular de alguna manera el comportamiento humano, ¿no? Eh, ya tienen capacidad de análisis e inclusive toma de decisiones. Estas tomas de decisiones se hacen a través de el manejo de grandes volúmenes de datos, ¿no? Los sensores que están o que se están desarrollando últimamente ya tienen estas funcionalidades para adaptarse a la inteligencia artificial, al IoT, de tal manera que esta información ya se puede lanzar a la nube y de esa manera la inteligencia artificial y el Internet de las cosas
pueden echar mano de esta información, procesarla y brindar información valiosa para la toma de decisiones en planta, ¿no? Con mucho más conocimiento, digamos así. ¿Cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial? Es mayor eficiencia y productividad, ¿no? Debido a que al automatizar tareas repetitivas y optimizar los procesos, se reduce el tiempo y los errores que podrían llevarse a cabo por los humanos, ¿no? En este caso ya las decisiones y los procesos básicamente ya son llevados por las máquinas, ¿no? En donde se reducen los errores humanos. Con respecto a la reducción de costos, ¿no? El mantenimiento predictivo, que es el tipo de mantenimiento que de alguna manera está más asociado a las tecnologías disruptivas y la optimización de procesos, minimizan los gastos relacionados con averías, reparaciones de emergencia, desperdicio de materiales y consumo de energía, ¿no? Los cuales se van a ver se van a evitar utilizando tecnologías disruptivas, ¿no? Ya no deberían de haber mantenimiento correctivo y debido a ello de repente también el desperdicio de los materiales, debido a que no se realizó un determinado mantenimiento, en este caso predictivo, ¿no? Se cae en fallas, en errores, los cuales nos llevan a situaciones de emergencia en planta de tal manera que el concentrado se va relave o finalmente resulta derramándose en las cochas, ¿no? Eso es pérdida de materiales debido a que no se desarrolló correctamente un mantenimiento predictivo haciendo uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Mejora de seguridad, ¿no? Con esto realizamos un control, con la inteligencia artificial podemos llevar a cabo un control más preciso y una detección temprana de los fallos de los equipos críticos y contribuir en un entorno laboral más seguro, ¿no? Definitivamente tener los equipos bajo control, un control estricto, nos permite definitivamente tener un entorno laboral más seguro. La adaptabilidad de los sistemas basados en inteligencia artificial deben adaptarse a los cambios en la demanda o en las condiciones de producción, facilitando una fabricación mucho más personalizada. No, este tipo de tecnología se puede adaptar específicamente a una determinada operación, ¿no? Y por último, el análisis y la toma de decisiones, ¿no? La inteligencia artificial convierte los datos de la instrumentación, luego de ser procesadas, en información valiosa que ayuda a los ingenieros y a la gente de operaciones a tomar decisiones mucho más certeras y estratégicas. Hay otro concepto que también está evolucionando muy rápidamente, que es el Machine Learning, ¿no? Que es una rama de la inteligencia artificial que se encarga del desarrollo de los algoritmos y sistemas que aprenden a partir de los datos para que los equipos puedan realizar tareas, identificar patrones y tomar decisiones, sin ser explícitamente programados para cada una de ellas, ¿no? A medida que se les proporciona mucha más información, estos sistemas pueden ir mejorando su rendimiento de manera autónoma. Aquí estamos hablando también, bueno, ya no es una tecnología ya muy actual, digamos así, ya tiene bastantes años. Por ejemplo, los sistemas de control adaptativos, la lógica difusa, ¿no? Las redes neuronales, son tecnologías que actualmente se aplican para procesos muy complejos, ¿no? Es más, ya en algunas operaciones mineras se aplica ya la lógica difusa, por ejemplo, ¿no? Que es un desarrollo, un sistema que basándose en los datos que se van almacenando en el tiempo y basado en la experiencia de los operadores, las máquinas o los sistemas de control o las plataformas de control
van aprendiendo, entre comillas, y en algún momento ellas son capaces de tomar una decisión ya adaptada a cada situación. No necesariamente las respuestas son unos y ceros, ¿no? Sino ya van tomando decisiones o realizando un tipo de control como si el operador lo estuviese haciendo, ¿no? El operador cuando se presenta una determinada situación y él necesita tomar una decisión, él no piensa en voy a abrir completamente la válvula o la voy a cerrar completamente. Dependiendo del entorno, de las condiciones del proceso y de la situación que se presenta en ese momento, él puede abrir una válvula hasta un determinado porcentaje que es conveniente en ese momento bajo esas condiciones de proceso. La idea de esta tecnología, que es la lógica difusa, de alguna manera relacionada con Machine Learning, es justamente que la máquina analice como si fuese el operador y tome las decisiones correctas dependiendo de las condiciones, ¿no? ¿Cómo funciona el Machine Learning? ¿No? Primero se necesita recopilar mucha información, ¿no? Que proviene de los sensores, que son los ojos en la planta. Eh, Señales que provienen de los sensores que están midiendo las variables del proceso, archivos relacionados con el proceso, imágenes que provienen de cámaras muy avanzadas y sofisticadas también, que muchas veces supervisan la operación. Toda esta información se almacena en los servidores de tal manera de que esta información finalmente pueda ser procesada y utilizada. El procesamiento de los datos, esta data que se ha almacenado, ¿no? Se transforman de tal manera de que el algoritmo puede interpretarlas correctamente y lo que mejora la precisión en el resultado de las decisiones. Primero se recopila la información, esa información luego se limpia, se emula y se limpia, ¿no? Y se transforma en data ya más manejable. Y luego viene el entrenamiento del modelo. En base a esta información ya limpia, digamos así, es que esa data empieza a volcarse sobre el algoritmo y el algoritmo empieza a aprender de esta data, la cual obviamente obedece a diferentes condiciones de proceso, ¿no? De tal manera de que éste se vaya preparando para cada una de las situaciones que se puedan ir dando, ¿no? Una vez que el modelo o el algoritmo ha aprendido, entre comillas, en base a esta data, ya viene la evaluación del modelo, ¿no? Se pone a prueba este modelo con los datos que se han cargado y también en diferentes situaciones, o sea, con la data que se ha almacenado y estos han trabajado los algoritmos, ahora se utilizan ya no solamente con la data con la que estos aprendieron, sino se pone a prueba ante nuevas situaciones, con nuevos datos. Y ante esos nuevos datos, el algoritmo debe de responder de manera adecuada, ¿no? Esa es la prueba que ellos tienen que pasar. Y luego vienen los ajustes, ¿no? Una vez que se ha visto de alguna manera el comportamiento del algoritmo y si hay algunos patrones que se deban de optimizar, entonces es el momento de desarrollar esa parte, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial y la machine learning? ¿No? El monitoreo de los sensores con sensores inteligentes, ¿no? Los sensores IoT, ¿no? Que son sensores que de alguna manera ya tienen funcionalidades para poder o tienen la característica, digamos, que pueden subir la data al Internet, ¿no? Recogen en tiempo real estos datos sobre las variables críticas, ¿no? Que normalmente en una operación minera estamos hablando de flujos, presiones, algunos valores analíticos, ¿no? pH, oxígeno disuelto, eh, turbidez, ¿no? ORP, todos esos valores finalmente son captados por los instrumentos
que ya tienen funcionalidades para subir la data al Internet, ¿no? Otra de las aplicaciones es la detección de anomalías, ¿no? Los algoritmos de Machine Learning analizan los datos de los sensores para identificar patrones que identifiquen un desgaste o un funcionamiento anormal, ¿no? Por ejemplo, estos ya pueden tener la capacidad de poder detectar si hay algún atoro o alguna fuga en alguna línea o algún cambio en las características de la mineralogía, ¿no? eh, una planificación optimizada, ¿no? La inteligencia artificial, como el machine learning, se pueden programar de tal manera que el mantenimiento sea más conveniente, evitando tanto mantenimiento excesivo como mantenimiento insuficiente, ¿no? El control de calidad automatizado. La inteligencia artificial y el machine learning mejoran la precisión y la velocidad en la inspección de los productos, superando las limitaciones de la inspección humana, obviamente, ¿no? La visión artificial con cámaras de alta resolución y algoritmos de visión por computadora, ¿no? Estas cámaras tienen ya funcionalidades de tal manera que pueden detectar, ¿no? Variaciones mínimas que inclusive a veces en el proceso que a veces el ojo humano no puede detectar, ¿no? Y estas a la vez se procesan de una manera con velocidades muy altas, de tal manera de que pueda finalmente traducirse en una reacción por parte del operador o en una acción por parte del operador, ¿no? Eh, También tiene que ver con la clasificación automática, ¿no? Estas tecnologías pueden clasificar los productos según la calidad, separando automáticamente lo que no cumple con los estándares establecidos, básicamente en lo que se refiere a la industria de producción de algún tipo de producto, digamos así, ¿no? También nos ayuda para la optimización de procesos, ¿no? Con respecto a temas de la eficiencia energética, la reducción de desperdicios, ¿no? En lo que es la parte de automatización, nos ayuda a desarrollar sistemas de control mucho más avanzados, ¿no? De tal manera que los datos de los sensores sean analizados y se puedan ajustar los parámetros de la operación para finalmente optimizar el rendimiento y la performance de la planta, ¿no? Los sistemas ciberfísicos se refieren a la integración de la inteligencia artificial y el machine learning con el Internet de las cosas, lo cual permite que los dispositivos de instrumentación se puedan comunicar entre sí y con los sistemas o con las plataformas de control, ¿no? Ahora, eh, prácticamente toda esta data se va a ir almacenando en la nube e inclusive los controladores también ya van a estar en la nube. Ya no van a haber controladores físicos, ¿no? Lo que se necesita nada más es recoger información de planta a través de los sensores inteligentes, subir la información a la nube y en la nube inclusive van a estar los controladores, ¿no? Eso es el futuro con respecto a la parte de automatización, ¿no? De tal manera que el mantenimiento, las fallas por, por, por hardware, digamos así, con respecto a lo que se utiliza actualmente, desaparece, ¿no? Ya no va a haber físicamente equipos que puedan finalmente de repente quemarse o le pueda caer alguna descarga, ¿no? Producto del propio sistema eléctrico o de las tormentas eléctricas. Ya no va a haber ese tipo de cosas, ¿no? Básicamente va a haber instrumentación de campo. Esta se va a conectar a la red interna del sistema. Y a esta misma red van a estar conectados los servidores de la plataforma de control y estos servidores son los que van a estar conectados con el Internet de las cosas. De tal manera que toda esa información se canalice por esa vía y se lleve todo hacia la nube. Y en la nube es donde se va a producir también el control, ¿no? Con procesadores virtuales. Y con respecto al tema de la seguridad industrial, obviamente,
toda esta data y estos sistemas automatizados nos van a, nos van a permitir que detectemos los riesgos a los que pueda estar sometido el personal y de alguna manera, ¿no? Trabajar en un ambiente laboral mucho más seguro, evitando accidentes. ¿Qué es el Internet de las cosas? ¿No? El Internet de las cosas, en lo que tiene que ver con la parte industrial, se llama Internet Industrial de las Cosas, ¿no? Es en donde es la nube o es el espacio de Internet que tiene que estar relacionado con todo lo que es los sensores en una planta industrial, ¿no? Específicamente. Es por eso que se llama ya, es una clasificación del Internet de las cosas abocado específicamente a la parte industrial y se llama Internet Industrial de las Cosas, ¿no? Pero cumplen la misma función, ¿no? De tal manera de que allí se pueda almacenar o se puede enviar toda la data proveniente de los sensores, ¿no? Y luego de ello puede ser procesado y analizado por la inteligencia artificial de tal manera de que toda esta información que proviene de esto, de la planta a través de los sensores, puedan producir algoritmos y sistemas que puedan permitir la optimización de la planta, ¿no? ¿Cómo funciona? Funciona, la base son los sensores, como les comentaba. Los sensores y otros instrumentos que recopilan los datos de la planta, de rendimiento de las máquinas, de las condiciones ambientales inclusive, y del estado de los equipos. Toda esa información es recopilada por los sensores. Luego, a través de una red, ¿no? Normalmente que son redes inalámbricas, ¿no? Utilizando tecnología Wi-Fi, redes de conexión celular, ¿no? Toda esta data, a través de esta vía de Wi-Fi o redes celulares, inclusive en el LoRa, por ejemplo, que es una red, no, ya no es pública, sino es una red, digamos, privada, digamos así, no puntual para una determinada aplicación, a través de esta vía es que puede la data subir hacia la nube, ¿no? A través de unos nodos, a través de unos servidores que finalmente están conectados con el Internet. Esa es más o menos la arquitectura de un sistema de este tipo, ¿no? Luego viene, una vez que a través de estas redes, digamos, inalámbricas, la información ha subido hacia la nube, se hace ya el análisis de los datos, ¿no? Estos datos recopilados se envían a la plataforma, a estas plataformas de análisis a través de los servidores, en donde se procesan con herramientas de análisis avanzado y a menudo, y que a menudo aquí es donde entra el tema de la inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? Que son sistemas computarizados que están alojados en servidores. Finalmente, tanto la inteligencia artificial como el machine learning, todo esto son sistemas que físicamente están alojados en servidores, ¿no? Allí es donde están desarrollados todos los algoritmos, allí es donde se almacena la data y todo eso, ¿no? Eso es más o menos la arquitectura. La información y control, entonces estos datos analizados se convierten en información útil, ¿no? Luego que han sido analizados y procesados por la inteligencia artificial, y los cuales ya se presentan hacia los operadores a través de interfaces gráficas, ¿no? Ya sea a través de realidad aumentada o realidad virtual, ¿no? A través de una vez que la información ya ha sido procesada, se sirve hacia la gente de operación y mantenimiento a través de estos sistemas también, ¿no? Realidad aumentada, realidad virtual, de tal manera de que el operador a través de unos dispositivos, a través de unas interfaces que él tiene, que se tienen que usar, por ejemplo, los lentes, ¿no? Hay unos lentes que ya se utilizan para la realidad aumentada, en donde él físicamente está parado delante de una máquina, pero al ponerse los lentes él eh, puede agregar una parte virtual, digamos así, sobre la máquina que él está viendo físicamente, ¿no?
Esta aplicación de la realidad aumentada tiene algo que ver. Yo recuerdo que había antes un juego que era el Pokémon Go, ¿no? Seguramente muchos de ustedes lo han utilizado. El Pokémon Go, por ejemplo, es un sistema de realidad aumentada, ¿no? Ustedes eh, se acuerdan cómo esto funcionaba, ¿no? Con el celular uno apuntaba a la calle, digamos así, y ustedes a través del celular veían la calle, porque se ponía en funcionamiento la cámara apuntaba a la calle, aparecía la calle en la pantalla del celular, pero ahí aparecían los muñecos, ¿no? Entonces, ese es un sistema, por ejemplo, de realidad aumentada, en donde mezcla la realidad con parte digital, digamos así, ¿no? Eso vamos a conversar de un momento. ¿Cuáles son las aplicaciones principales del Internet de las cosas? ¿No? Por ejemplo, para el tema de mantenimiento predictivo, ¿no? Permite la data que se sube a la nube y finalmente es procesada, finalmente permite o se utiliza para predecir los fallos en las maquinarias antes de que ocurran, ¿no? Que está relacionado de alguna manera con el mantenimiento predictivo del cual hablábamos, minimizando el riesgo de la inactividad no planificada y reduciendo los costos de mantenimiento, obviamente, ¿no? La fabricación inteligente, la conectividad de la fábrica permite una mejor monitorización de la producción, el inventario de los productos y la calidad de los productos en tiempo real, lo que aumenta la eficiencia y la productividad de la planta, ¿no? Inclusive esta data puede utilizarse también para el tema de los inventarios, ¿no? Como acá se menciona. El control y monitoreo remoto. Los operadores además pueden supervisar y controlar la instrumentación desde ubicaciones remotas, lo que mejora la flexibilidad operativa y la capacidad de la respuesta, ¿no? No necesariamente ahora ya para poder tomar una acción sobre la planta, uno tiene que estar físicamente en la planta, ¿no? Puede estar en algún otro lado y a través de esto, de dispositivos, puede uno ir monitoreando en tiempo real lo que está sucediendo en la planta, ¿no? En ambientes mucho más, cada vez más reales, ¿no? La gestión de activos también, ¿no? Se puede llevar a cabo a través de esos sistemas, ¿no? Que permiten optimizar el inventario y la ubicación de los activos, reduciendo costos y tiempos de búsqueda. O como de alguna manera, organizar un almacén, ¿no? La seguridad y la salud laboral también puede monitorearse a través de estos sistemas, de tal manera que eh, se puedan detectar, ¿no? Algunos riesgos ambientales y que mejoran finalmente la seguridad en el lugar del trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas principales de estos sistemas? Es tener una mayor productividad y eficiencia, reducción en los costos operativos, que como dijimos al inicio, finalmente es el objetivo de todos estos sistemas. Estos sistemas son muy modernos, muy avanzados, se maneja mucha tecnología, mucha información, pero todo es con el fin de finalmente poder reducir los costos operativos y cada vez obtener un mejor producto o un concentrado mucho más, con una ley mucho más alta, mucho más concentrados, ¿no? Con la mínima cantidad de humedad, de tal manera de que puedan ser transportados sin perder dinero, ¿no? Ese es el objetivo finalmente de todos esos sistemas. Es por eso que la tecnología va avanzando, de tal manera de hacer finalmente una planta más eficiente. Y cuando hablamos de una planta eficiente, quiere decir de que es una mayor recuperación de producto, más dinero con una menor inversión. Eso finalmente es el objetivo, ¿no? Y obviamente, pues siempre resguardando la seguridad del personal, ¿no? Eso también es un aspecto muy importante.
Eh, ¿Cuáles son los retos y desafíos que, a pesar de las tecnologías avanzadas que se manejan actualmente, es que ellas enfrentan? ¿No? En el caso de ciberseguridad, por ejemplo, el hecho de tener todas estas redes de comunicaciones, a pesar de que se toman todas las previsiones y se desarrollan sistemas de tal manera de proteger la data, finalmente siempre van a estar o va a haber por lo menos un mínimo riesgo de los ciberataques, ¿no? Que finalmente hacen los sistemas y que los sistemas son vulnerables a ese tipo de situaciones, ¿no? Los costos en la implementación, ¿no? El desarrollo y la instalación de de las soluciones de Internet de las cosas industrial puede requerir una mayor inversión inicial, ¿no? La interoperatividad quiere decir que con esto se asegura que los distintos dispositivos y sistemas de diferentes fabricantes puedan comunicarse eficazmente eh, entre sí, pero el precio para que esto suceda, por lo menos actualmente, no es una menor inversión, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Eh, con respecto a la gestión de los datos masivos o la Big Data, ¿no? El gestionar, almacenar y analizar una enorme cantidad de datos generados por los dispositivos que tienen las funcionalidades IoT requiere una infraestructura más robusta, ¿no? Los servidores mucho más potentes, mucho más grandes, con muchas mayores capacidades y obviamente eso también tiene un costo alto. La escalabilidad, aumentar la solución de la Internet de las cosas para adaptarse a un mayor número de dispositivos y procesos requiere una planificación mucho más cuidadosa, ¿no? Por lo tanto, también una mayor inversión en temas de recursos. Hablemos ahora acerca de la realidad aumentada y la realidad virtual que les comentaba hace momento, ¿no? La principal diferencia entre realidad aumentada, como también ya les había estado comentando, y la realidad virtual es que la realidad aumentada superpone sistemas digitales sobre el mundo real, ¿no? Un ejemplo práctico y claro, digamos, es el bendito Pokémon Go, ¿no? Ese es un ejemplo de de realidad aumentada y que obviamente se emula o se aplica también en el tema industrial, ¿no? Por ejemplo, ahí en la foto, como se puede ver, el operador está al frente de la máquina, pero con el dispositivo él puede ver la máquina y además ve aumentado o se agrega una parte digital, ¿no? Que es lo que a él finalmente le va a ayudar a a hacer algún tipo de diagnóstico con la máquina, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones de la realidad aumentada? ¿No? En el tema de mantenimiento y reparación, por ejemplo, ¿no? Un técnico, como pueden ver en la foto, puede visualizar instrucciones de reparación, diagrama de flujo, el estado del instrumento directamente en el campo, ¿no? In situ, ahí, él frente a la máquina, ¿no? Allí es que él puede tomarle como una radiografía, digamos, a la máquina basándose o soportándose en esta realidad aumentada, ¿no? La inspección y control de calidad, ¿no? La realidad aumentada permite a los operadores superponer parámetros de funcionamiento y datos de los sensores sobre la máquina para verificar su correcto funcionamiento, ¿no? Como ya les había estado comentando, ¿no? Esta data de la planta o de la máquina pueden ser mostrados allí en tiempo real, ¿no? Para la formación o para la capacitación de los operadores, ¿no? La gente que necesita ser capacitada puede hacerlo o puede desarrollar tareas complejas paso a paso, ¿no? Reduciendo el tiempo de aprendizaje y mejorando la eficacia del entrenamiento, ¿no? A través de la realidad aumentada. Eh, Con respecto a la colaboración remota, los expertos, dice, pueden guiar a técnicos en el lugar de trabajo a distancia, ¿no? A los operadores, a los técnicos, de tal manera de que ellos puedan superponer las indicaciones visuales en el dispositivo del operador, ¿no? O sea, el jefe, digamos, que está tratando o está guiando al técnico
a la solución de un problema, él mismo de manera remota puede superponer imágenes sobre lo que está viendo el operador a través del dispositivo y el operador pueda de alguna manera entender de qué es lo que tiene que ejecutar, digamos así, ¿no? De tal manera de que inclusive la solución de algún problema sobre una máquina pueda realizarse de una manera mucho más rápida y eficiente, ¿no? Y con respecto al tema de la seguridad industrial, obviamente, a través de esta tecnología, se puede mostrar información de seguridad crítica, como la ubicación de salida de emergencia y zonas de peligro, los cuales pueden reducir los riesgos laborales, ¿no? La realidad virtual, a diferencia de la realidad aumentada, la realidad virtual ya no hace una mezcla de lo real con lo digital, sino ya íntegramente sumerge al operador o a la persona que está haciendo uso de la realidad virtual en un entorno totalmente digital, ¿no? Esa es la diferencia. Ya no hay una mezcla de la realidad con lo digital, sino ya todo es totalmente digital. A través de esta realidad virtual es que se puede, por ejemplo, supervisar y monitorear plantas completas, ¿no? A través de unos lentes, que es la vía por la cual uno puede hacer uso de esta tecnología, eh, puede uno visualizar la planta completa de manera digital. Es más, aparece un menú a un costado en donde uno con la mano, ¿no? Con la mano puede tocar, ¿no? O sea, uno se pone los lentes y las personas que están alrededor de uno lo ve de que uno mueve las manos, va moviendo las manos que parece loco, pero no, sino que a través de los lentes uno está viendo en ese momento la planta, una maqueta de la planta, en donde podemos accesar a cada una de las áreas tocando botones, los cuales de manera virtual nos lleva a esa área e incluso puede mostrarnos los equipos que están allí dentro, ¿no? Esta tecnología de realidad virtual aplicada a la automatización de procesos ya, por ejemplo, está desarrollado por ABB, ¿no? ABB también ha desarrollado esta tecnología de realidad virtual para la automatización y el monitoreo de las plantas, ¿no? Ellos han estado, por ejemplo, en esta última feria minera en donde han mostrado esta tecnología con los lentes y todo eso, y uno se pone los lentes y puedes ver a través de los lentes la planta completa, ¿no? Y estás allí en la feria, ¿no? Entonces es algo que definitivamente a uno lo transporta pues a- a- a poder utilizar estas tecnologías para la operación y el mantenimiento de las plantas, ¿no? La realidad virtual, las aplicaciones principales, como les estaba diciendo, son las simulaciones de los procesos, ¿no? La formación inmersiva. Los operadores pueden practicar el manejo de los instrumentos en un entorno seguro y controlado. Obviamente, uno puede aprender acerca de las máquinas y los instrumentos y su funcionamiento ya sin necesidad de intervenirlas o de tocarlas, ¿no? Finalmente, uno está en un ambiente mucho más seguro, ¿no? Eh, para el diseño y la realización de prototipos, por ejemplo, los ingenieros pueden visualizar e interactuar con modelos 3D a gran escala de los nuevos productos o las ampliaciones de las plantas o nuevas plantas, por ejemplo, detectando problemas de diseño de una manera colaborativa, a tiempo, ¿no? Lo cual nos lleva obviamente a reducir costos y el tiempo en el ciclo del desarrollo de la solución, ¿no? La evaluación de riesgos con la realidad virtual también permite que los operadores puedan experimentar situaciones de riesgo potencial en un ambiente seguro, ¿no? Se hacen simulaciones de qué es lo que pasaría o de qué manera puede uno actuar si es que ocurriera cierta situación riesgosa en la planta, ¿no? Se puede simular todo eso a través de un entorno virtual, de tal manera que el operador pueda participar en ese desarrollo
pero sin necesidad de moverse, ¿no? La Big Data y la analítica de datos eh, consiste en almacenar y convertir grandes volúmenes de datos brutos provenientes de los sensores y otros dispositivos en información útil para poder optimizar los procesos y tomar una mejor decisión, ¿no? La Big Data, como les comento, es justamente eso, ¿no? Es la recolección y almacenamiento y gestión de los conjuntos de datos masivos y complejos generados por la actividad industrial. Es básicamente la recolección de la data. Y la analítica de datos es el procesamiento y el análisis de estos datos para finalmente traducirlos en información que pueda servirnos para tomar alguna decisión importante en planta. Con respecto a la integración de la analítica de datos y la instrumentación, ¿no? ¿Qué es lo que, en qué se basa, ¿no? Esta tecnología? Básicamente es primero en la captación de datos a través de los sensores, los controladores, los sistemas de supervisión, luego el almacenamiento de esta data, ¿no? En los servidores remotos o en la nube, ¿no? Luego viene el análisis de esta información, ¿no? Utilizando sistemas estadísticos, algoritmos, utilizando el machine learning, la inteligencia artificial. Estos datos se procesan para identificar patrones de comportamiento, por ejemplo, de ciertas situaciones o bajo ciertas condiciones que siempre se dan en planta. Para la visualización, la información se presenta a través de interfaces amigables al operador, ¿no? Que permiten a los operadores y gerentes interpretar los resultados y tomar decisiones, ¿no? Incluso hasta en situaciones complicadas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios para la industria? Nuevamente, entra a tallar el tema del mantenimiento predictivo, ¿no? El mantenimiento predictivo se menciona mucho porque es un tipo de mantenimiento que se basa en información, ¿no? A través de los sensores, a través de estos dispositivos que toman la data de las máquinas, del proceso, se almacenan, se procesan y finalmente esa información nos puede servir para poder detectar a tiempo o predecir las fallas que puedan originarse en las máquinas, ¿no? Eh, Hay otro tipo de mantenimiento previo al mantenimiento predictivo, ¿no? Que es el que se basa en fichas de mantenimiento, ¿no? De tal manera de que a través de estas fichas de mantenimiento y según las recomendaciones del fabricante, uno puede seguir estas instrucciones y en base a eso programar el mantenimiento de una determinada máquina, pero basándose en las recomendaciones del fabricante, ¿no? El fabricante dice, ¿sabes qué? Mi máquina que yo le he fabricado, yo sé cómo funciona, yo te digo de que tales y tales y tales partes tú las debes inspeccionar de aquí a 6 meses. Tales y tales partes las tienes que inspeccionar de aquí a un año, ¿no? Entonces uno programa su mantenimiento en base a las recomendaciones del fabricante, ¿no? Pero ocurre a veces o ha ocurrido de que antes de los 6 meses o del año que recomienda el fabricante, hay algunas piezas que ya empiezan a desgastarse y antes, al cuarto mes o quinto mes, resulta deteriorándose y finalmente parando la planta o parando la máquina, ¿no? Justamente para evitar este tipo de fallas es que se hace un monitoreo de los diferentes parámetros de la máquina constantemente y se va almacenando esa data, de tal manera de que esa data nos pueda servir para ir tomándole el pulso a la máquina y ir viendo que realmente sí va a llegar a los 6 meses o al año o de repente vamos a tener que hacer alguna parada antes para reemplazar alguna pieza que ya podemos ver de por sí de que no va a llegar ni a los 6 meses ni al año, ¿no? Entonces, a través de este mantenimiento predictivo y basándonos en la data de los sensores, nosotros podemos determinar alguna falla que no ha sido prevista ni por el fabricante, digamos así, ¿no? Entonces, se ha dado, se da.
pasa eso, ¿no? Y finalmente ese tipo de fallas nos llevan a pérdidas en la producción. Entonces, para prevenir eso es que se aplica este tipo de mantenimiento predictivo utilizando la data de los sensores, ¿no? Para la optimización de procesos, ¿no? El análisis de los datos permiten a las empresas identificar cuello de botella en la producción, optimizar el uso de los recursos, la energía, las materias primas y mejorar la eficiencia operativa en general, ¿no? La mejora de la calidad del producto, ¿no? Obviamente, al monitorear la variable de proceso en tiempo real, se puede detectar y corregir algunas desviaciones en el proceso que puedan afectar la calidad del concentrado de alguna manera, ¿no? Y la mejora de seguridad, ¿no? En tema de seguridad, ¿no? El análisis de estos datos nos puede ayudar a identificar patrones que sugieren riesgo en la seguridad y nos permiten implementar las medidas preventivas para poder proteger a los trabajadores, ¿no? Y mediante la combinación de datos internos, los datos históricos de la producción y externos que se refieren a las tendencias del mercado, uno puede o la compañía puede realizar pronósticos mucho más precisos para ajustar su producción y estar preparados para lo que como demanda va tendiendo el mercado, ¿no? Entonces, allí en ese sentido también nos brinda información de qué manera es que nosotros podemos eh, mm, preparar nuestro proceso de tal manera de poder tener la cantidad de materia que el mercado demanda, ¿no? Y por último, el tema de los sensores inteligentes, ¿no? O los sensores avanzados. Toda esta información, tanto de tecnologías disruptivas, temas de mantenimiento de los equipos, ¿no? De los diferentes equipos de instrumentación que existen en una planta industrial, desde los instrumentos de campo, equipos de analítica, eh, los equipos de análisis de leyes de minerales, ¿no? Que son equipos ya mucho más sofisticados que se utilizan para la optimización ya de las plantas, ¿no? No solamente medir parámetros, procesar y poder tomar decisiones, ¿no? Basándonos en estas tecnologías disruptivas, sino también ya hay equipos que están destinados específicamente a optimizar el funcionamiento de una planta, ¿no? Eh, y obviamente equipos para proteger la instrumentación que tiene que ver con la protección de las máquinas, ¿no? Y todo este tema de tecnologías disruptivas lo vamos a llevar a cabo en este curso que empieza la próxima semana y en realidad son muchas las secciones en las que hemos tenido que dividir este tema de la instrumentación porque hay mucho que hablar, mucho que aprender con respecto a este tema del funcionamiento de cada uno de los instrumentos, porque conociendo cómo funciona cada instrumento y de qué manera es que uno le puede hacer un correcto mantenimiento, es que uno puede finalmente seleccionar y utilizar el instrumento correcto en una determinada aplicación. Como dicen, y siempre yo también lo repito, no hay instrumento malo, ¿no? La calidad del instrumento se mide básicamente por el tiempo que te pueda demorar o te pueda durar operativamente. No, porque no hay que negarlo también que depende mucho de la tecnología que se haya utilizado para fabricarlo y los materiales que se hayan utilizado para ello también, ¿no? Es que un equipo te puede durar poco, te puede durar mucho, pero que el equipo en ese corto tiempo, de repente hablando de un equipo que no te costó mucho, que se utilizó poca tecnología para su fabricación, finalmente te debería de servir, porque las fábricas fabrican instrumentos para que sirvan, para que funcionen. Lo malo es que muchas veces no se sabe seleccionar correctamente el instrumento, no se sabe dimensionar el instrumento. Y allí es donde nosotros vamos a incidir bastante en este curso que empezamos a desarrollar la próxima semana, ¿no? Hay no solamente teoría de instrumentación, sino vamos a hablar acerca de temas prácticos, de programas de mantenimiento dictados por las propias, instrucciones de mantenimiento dictadas por los propios fabricantes, que vamos a poder
nosotros poder tomar una buena decisión y una buena selección del instrumento. Todo esto vamos a hablar en realidad en el curso que empieza la próxima semana, que considero que es bastante rico, hay mucha información que vamos a compartir, ¿no? Y justamente también vamos a hablar acerca de este tipo de sensores, ¿no? Este tipo de sensores ya tienen, los sensores avanzados ya tienen muchos de ellos conectividad o funcionalidades que tienen que ver con el Internet de las cosas, ¿no? No es que dentro de los instrumentos esté alojada la inteligencia artificial, haya un pequeño servidor, ni nada de eso, ¿no? Cuando se habla de sensores avanzados con acceso al Internet de las cosas, quiere decir de que son dispositivos, primero, que consumen poca energía, son instrumentos que funcionan sin alimentación eléctrica porque funcionan con baterías internas y estas baterías internas son de larga vida, o sea, permiten que el instrumento funcione 10, 15, 20 años sin alimentarlo, solamente basándose en sus baterías internas. ¿Por qué? Porque finalmente la electrónica es una electrónica que consume muy baja energía y su funcionamiento también es cíclico, ¿no? No es que esté funcionando todo el tiempo. De esa manera también se va reduciendo el consumo de energía y prolongando mucho más el tiempo de servicio del equipo. Aparte de eso, que ya son equipos que son autónomos desde el punto de vista energético, funcionan con sus propias baterías, uno ya no necesita estar pensando de qué manera voy a pasar el cable, de qué manera es que voy a llevar energía, si se trata de un lugar remoto, por ejemplo, ¿cómo hago para llevar energía eléctrica a ese punto? ¿No? Actualmente lo que se echa a mano son de los paneles solares, ¿no? Pero los paneles solares también implican una inversión. ¿No? Armar el panel solar, armar el sistema de almacenamiento de energía. Son varios componentes que tiene un sistema actualmente para poderle suministrar energía a un equipo que se encuentra en un lugar remoto, por ejemplo, ¿no? Con estos equipos ya no es necesario hacer nada de eso. Ya cada uno de estos equipos viene con su pequeña batería interna que, como les repito, pueden durar hasta 20 años, ¿no? Funcionando sin ningún problema. Aparte de esa autonomía energética, el equipo tiene también, se ha desarrollado, o la tecnología que se ha desarrollado en ellos, permite tomar mediciones mucho más precisas, ¿no? Porque en eso también ha avanzado la tecnología, en lo que medidores de nivel, por ejemplo, utilizan la mayoría de ellos tecnología radar, ¿no? Que la tecnología radar es una de las mejores tecnologías que existe para medir nivel. ¿No? No le hace daño nada, es inmune prácticamente a todo, ¿no? A la lluvia, al viento, al polvo, al vapor, a todo. O sea, funciona en cualquier condición de proceso, ¿no? Y por último, son dispositivos que tienen la funcionalidad o la capacidad de poder transmitir esa data de manera inalámbrica a través de alguna tecnología celular o a través de alguna red privada inalámbricamente hacia algún servidor, algún nodo que finalmente va a llevar esa data a la nube utilizando el Internet de las cosas, ¿no? Allí es donde se dice de que un instrumento está basado en Internet de las cosas. Quiere decir de que él tiene la funcionalidad o tiene la capacidad de lanzar su data hacia la nube de tal manera que allá pueda ser procesada y finalmente integrada a alguna plataforma de control, ¿no? A eso es que se refieren los equipos modernos para medición de nivel, presión, flujo, que están relacionados con el tema de Internet de las cosas. Básicamente las capacidades que tienen los equipos para lanzar la data hacia la nube. Es básicamente eso, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones de estos sensores? No, bueno, nosotros ya los vemos en planta. Todos los equipos que finalmente nosotros conocemos en una planta industrial. Actualmente solamente algunos tienen todavía esa capacidad, tienen ya esa capacidad de poder lanzar su información a la nube utilizando el Internet de las cosas, pero en el futuro pues, ya se prevé, la idea es de que toda la instrumentación finalmente pueda ser capaz
de lanzar esta información a la nube y todos puedan funcionar de alguna manera soportándose en el Internet de las cosas y en la data que allí se almacena, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de estos sensores? Pues obviamente la optimización de los procesos, ¿no? Ya hemos dicho que optimizar un proceso quiere decir poder sacarle el mayor provecho a la operación, extrayendo la mayor cantidad de mineral con la mayor calidad posible, con la menor inversión, ¿no? Ese es el objetivo. Nuevamente aparece el tema del mantenimiento predictivo, ¿no? Estos equipos, al detectar algún desgaste en los equipos o en donde puedan estar instalados, es posible predecir fallos, ¿no? Que reducen finalmente el tiempo de inactividad no planificado y también los costos de mantenimiento. La mejora en la calidad de los productos, ¿no? También estos equipos van a poder ayudarnos a mejorar los estándares de calidad del producto que la planta desarrolla. Eficiencia energética también, ¿no? Debido a la data que estos equipos nos proporcionan, vamos a poder reducir también el consumo de los recursos y finalmente aportar también con el tema medioambiental, ¿no? Porque finalmente el uso de la energía, el excesivo uso de energía o no medida, finalmente conlleva a temas medioambientales, ¿no? Porque finalmente para generar todo tipo de energía, principalmente es que se hace uso de los recursos del medio ambiente, ¿no? Entonces, si nosotros reducimos o optimizamos el consumo de energía, por ejemplo, es que de alguna manera indirecta estamos aportando a conservar nuestro medio ambiente, ¿no? En fin, eso es lo que quería mencionarle. Estas son las tecnologías que actualmente son consideradas como tecnologías disruptivas asociadas a la instrumentación, ¿no? Todos los sistemas modernos que ahora se están utilizando en las plantas o que se tienden a utilizar en las plantas ya hacen uso de todas esas tecnologías y como ven, la inteligencia artificial, el machine learning, el Internet de las cosas también está presente en la instrumentación y en el aporte para mejorar la eficiencia de las plantas. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que pasamos Sí, a una etapa de ingeniero. consultas, si es que las tuvieran. Sí, muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Vamos a dar pase a las preguntas. Las voy a ir leyendo yo para que usted, por favor, nos pueda apoyar con una Ujú. respuesta. Luis Miguel desde Panamá nos pregunta, sabemos que esto de los procesadores virtuales tiene muchas ventajas, especialmente en el manejo de datos y conectividad. En los procesos críticos, ¿qué bueno sería usar los sistemas virtuales y sería mejor mantenerlos físicos? ¿Qué tan confiable sería? Eh, de hecho, como en todo sistema automático, siempre tiene su respaldo manual, ¿no? En este tipo de sistemas, mientras que ellos no estén al 100% desarrollados o no hayan terminado de evolucionar, yo estoy seguro de que van a tener que convivir todavía los sistemas que hacen uso de estas tecnologías disruptivas con la tecnología anterior, como un respaldo, digamos así, ¿no? Hasta que, repito, estos sistemas de tecnología disruptiva alcancen un desarrollo de tal manera que puedan ellos en algún momento ya ser totalmente independientes y puedan ser lo suficientemente confiables para poder trasladar toda la tecnología anterior o todas toda la operación, digamos así, a este tipo de tecnologías, ¿no? Pero yo creo de que por el momento y como se desarrolla actualmente, están conviviendo ambos sistemas, poco a poco se van trasladando algunas tareas a estas tecnologías disruptivas. Sin embargo, todavía sigue como plataforma principal la tecnología anterior, ¿no? La que conocemos hasta el momento. Correcto, ingeniero. Vamos con la segunda pregunta. Diego Ruiz.
Tengo entendido que uno de los grandes retos de la automatización es la flexibilidad, siendo uno de los desafíos más importantes los cambios en las características de un producto, como la personalización de un auto. Con las herramientas actuales, ¿cómo se podría enfrentar este reto? Sí, como les había comentado, espérenme un segundo, uno de los retos de este tipo de tecnologías, ¿no? Es básicamente en la flexibilidad, ¿no? Que alcanzar la flexibilidad de estos de tal manera que se puedan adaptar a cada condición de proceso. Como tú bien lo dices, sí, a veces hay cambios en la operación de tal manera de que en una fábrica de autos, por ejemplo, como tú mencionas, en donde el proceso tiene que modificarse o variar el proceso de tal manera de poder fabricar ciertos productos a medida, ¿no? Entonces, estas tecnologías tienen que estar preparadas también para poder adaptarse a estos cambios y finalmente ser utilizados también bajo ese tipo de situaciones, ¿no? Es quizá uno de los retos que sí efectivamente todavía están presentes y no se ha alcanzado, digamos así, todavía un desarrollo pleno, ¿no? De tal manera que estos sistemas puedan finalmente adaptarse, ¿no? Ser lo suficientemente flexibles. Al momento tienen cierto nivel de flexibilidad, ¿no? Cuando de repente el cambio no es tan abrupto, pero sí, debería en realidad en un futuro poder alcanzar ese nivel de flexibilidad, ¿no? Lo Gracias. hay, en este momento lo hay, pero seguramente, y de hecho estoy casi seguro de ello, es de que se va a alcanzar en algún momento el nivel de flexibilidad que uno necesita, ¿no? Gracias, ingeniero. Tercera pregunta. John Barreto, ¿qué industrias se pueden beneficiar con el Internet de las cosas? Todas, todas las industrias. O sea, si bien es cierto, aquí estamos centrados en el tema de la minería y una planta concentradora y todo eso. Sin embargo, en toda planta industrial moderna o medianamente moderna actualmente, se utilizan sensores, ¿no? Para medir los diferentes parámetros que se necesitan para llevar una determinada operación. No solamente una minera, sino cualquier otro tipo de industria de alimentos, industria química, del petróleo, lo que sea. Todos ellos finalmente utilizan esa instrumentación y esta instrumentación en algún momento y desde ya, ¿no? Claro, en algunos sectores donde se puede hacer quizá una mayor inversión, es que se está haciendo de una manera mucho más acelerada, pero de alguna manera estos instrumentos se pueden aplicar en todo tipo de industria, ¿no? Porque el Internet de las cosas está al servicio de todas las industrias, ¿no? De todo tipo de aplicaciones. El Internet de las cosas es la nube con una gran cantidad de data al servicio de los dispositivos, independientemente donde estos estén instalados, ya sea en una mina, en una planta química, en una petrolera, lo que fuera. Gracias, ingeniero. Mario Irazábal nos pregunta, ¿la termografía puede entrar en realidad aumentada? Y claro que sí, claro que sí. Eh, Uno a través de los dispositivos, ya sea haciendo uso de un celular, una tablet o algún dispositivo dedicado, uno puede, a través de la termografía, poder montar a través de una realidad aumentada las características en temperatura que puede estar desarrollando un motor o una máquina, de tal manera de poder tener no solamente el dato de temperaturas en diferentes partes de la máquina, sino también las instrucciones o otro tipo de datos que acompaña a esta información, ¿no? A través de la red aumentada se puede añadir mucha más información a la data
del termógrafo, ¿no? Entonces se complementa con data adicional y el operador finalmente va a tener una cantidad de información suficiente como para poder tomar una decisión en base a ello, ¿no? Gracias, ingeniero. Nelson Castrillón. A todos los aplicados se debe tener en cuenta la ciberseguridad. Bueno, no sé si es una consulta o simplemente es una acotación. Sí, no, sí, sí, claro, sí, probablemente sea una acotación que él está haciendo. De hecho, habíamos mencionado el tema de la ciberseguridad, que es uno de los retos que todavía tiene que vencer todos estos sistemas que finalmente utilizan redes de comunicación para poder llevar información a la nube como utilizarla, ¿no? Estas carreteras de comunicaciones que todavía que se utilizan en este momento, como había repetido, si bien es cierto, se han desarrollado sistemas de protección de ellas, pero todavía están susceptibles a temas de ataques, de los ciberataques, ¿no? Definitivamente el tema de la ciberseguridad va a ir seguramente desarrollándose junto con estos sistemas, ¿no? Tienen que ir de la mano, definitivamente. Perfecto, ingeniero. John Barreto. Buenas noches. ¿Cómo seleccionamos el sensor adecuado para una aplicación específica? Se utiliza teniendo en cuenta las condiciones de proceso, ¿no? Eh, y teniendo en cuenta la tecnología que vas a utilizar para medir una determinada variable. Dependiendo del tipo de variable que quieras medir, ¿no? Ya sea flujo, presión, temperatura, alguna variable analítica, pH, turbidez, lo que fuera, y esta está en un determinado entorno, entonces de temperatura, de presión, de flujo, ¿no? Entonces uno que tiene que tener en cuenta todas las condiciones de proceso que tú puedas obtener, ¿no? Teniendo mientras más información de la aplicación y de las condiciones de proceso bajo las cuales está esta variable que tú quieres medir, toda esa información te va a servir para que tú puedas seleccionar de manera correcta un instrumento. Y repito, también dependiendo de la tecnología del instrumento que vas a utilizar. Hay ciertas tecnologías de instrumentos que funcionan mejor bajo ciertas condiciones de proceso que otras, ¿no? O de hecho, hay algunas tecnologías que por su propio principio de funcionamiento no te van a medir bajo ciertas condiciones de proceso, ya sea de flujo, por el flujo, por la temperatura, por la presión, presiones muy altas, temperaturas muy altas, flujos pulsantes o el tipo de producto, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres medir flujo o nivel, dependiendo del tipo de fluido o la aplicación que sea, es que vas a necesitar utilizar primero cierto tipo de tecnología que se adapta más a esa aplicación, y una vez que has seleccionado la tecnología a utilizar, tienes que tomar en cuenta cuáles son las condiciones de proceso bajo las cuales va a estar sometido el instrumento, porque el instrumento finalmente es un dispositivo físico que muchas veces está en contacto con el producto, y tienes que tener en cuenta de que a la larga ese producto no vaya a deteriorar el instrumento. El instrumento, tanto en materiales como en tecnología, tiene que estar preparado para soportar las condiciones del proceso y pueda finalmente medirte la variable que tú quieras medir y tener un tiempo de servicio lo más prolongado posible, ¿no? O sea, que el equipo te dure lo más que se pueda. De eso también depende de cómo tú selecciones el equipo, ¿no? Si el tipo de fluido el cual tú quieres medir tiene unas características que le van a hacer daño a cierto tipo de materiales, entonces tú tendrás que seleccionar los materiales del sensor que van a estar en contacto con ese equipo adecuados para que puedan soportar ese tipo de fluido, ¿no? Ya sea a nivel de corrosión, nivel de abrasión, lo que fuera. Entonces tú tienes que seleccionar, ¿no? Ya en el curso
que vamos a empezar la próxima semana, vamos a dar inclusive ese tipo de tips o de recomendaciones, basándonos en, vamos a explicar cómo es que funciona cada tipo de tecnología y basándonos en eso es que vamos a poder también hacer recomendaciones de qué tipo de tecnología se aplica más en cada tipo de aplicación o qué materiales tenemos que seleccionar para que puedan soportar diversos o productos específicos, digamos, ¿no? Eso está escrito, digamos así, o debería de conocerse y ese es parte del conocimiento que vamos a impartir a través de este curso, ¿no? Tenemos otra consulta, ingeniero. ¿Cree usted que este tipo, de Lisandro, perdón, ¿cree usted que este tipo de tecnologías podría afectar la preparación técnica que necesita un operador? Usted menciona que con la realidad aumentada se podrán visualizar fallas e incluso posibles soluciones. Sin embargo, si el sistema llegara a fallar o dejar de funcionar, ¿no podría ocurrir que debido a la confianza depositada en la tecnología, el operador no sepa cómo resolver el problema por sí mismo o haya olvidado cómo hacerlo? Bueno, en realidad eso depende mucho del nivel de capacitación que pueda también tener el operador, ¿no? O sea, me refiero a qué tan entrenado está con respecto a determinado equipo, ¿no? La tecnología que nosotros aquí exponemos es para ayudar a la operación y para ayudar a los operadores a poder, finalmente, basándose en esa tecnología, poder determinar fallas antes que éstas sucedan, ¿no? Claro, seguramente depende también un poco de la idiosincrasia y a lo que en nuestro medio, por ejemplo, los operadores están acostumbrados. Claro, o sea, tenemos que contar, ¿no?, con técnicos preparados y entrenarlos de tal manera de que puedan estar preparados para manejar esta tecnología y también estén alineados con el mantenimiento predictivo en este caso, ¿no? O sea, ya tiene que desarrollarse a la par programas de mantenimiento que finalmente, basándonos en estas tecnologías, nos puedan ayudar a evitar la mayor cantidad de fallas posibles, ¿no? Si se llegara a producir, que de hecho va a suceder, ¿no? Si se llegara a producir una falla, es por eso que el operador también debería estar entrenado para saber qué es lo que puede hacer ante determinada falla. De hecho, en este tema de la realidad aumentada o la realidad virtual, es posible poder superponer no solamente lo que está pasando en ese momento, sino también las posibles soluciones, ¿no? Que el operador, junto con el entrenamiento que haya podido tener y los conocimientos que éste tenga, entonces van a poder tomar una decisión y superar el impasse, ¿no? Estas tecnologías en realidad son herramientas, ¿no?, desde el punto de vista de mantenimiento para prever fallas y evitar en la medida de lo posible que ellas sucedan, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, y muchas gracias también a todas las personas que nos han enviado sus preguntas. Bueno, le voy a dar pase ahora a Eric. Eric tiene una información importante que brindarnos en referencia al programa que, como les comenté al inicio, empieza la próxima semana, que está muy relacionado a este tema de la Class. Así que, Eric, te doy pase para que por favor nos comentes. Ingeniero, por favor, si nos permite compartir. Sí, claro, claro. A ver, dame un segundo. Ahí está. Hola, Eric. A ver, un momento, por favor.
Vamos a esperar un momento, creo que Eric tiene algún problema con su micrófono. A ver, un minutito, por favor. Eric, no sé si me logras escuchar. Bueno, creo que hay unas fallas. Bueno, como les comentaba al inicio de esta Esper Class, vamos a tener el programa que va a comenzar el 23 de octubre, es decir, la próxima semana. Se van a tocar muchos temas relacionados a algunas información muy breve que nos brindó el ingeniero hoy. Así que igual en el chat, Eric acaba de compartir también unas, un link donde ustedes pueden hacer más consultas relacionadas al tema, poder pedir información. Tienen un 25% de descuento también. Este cupo también del descuento es limitado, así que aprovechen este link que tenemos ahí para que ustedes se puedan comunicar y puedan obtener mayor información. El temario, a ver si me permiten compartir nuevamente para que puedan verlo. Básicamente, ¿de qué se trata? Ingeniero, no sé si también nos puede comentar algo al respecto de todo lo que vamos a abordar en este Acerca del programa. desarrollo del curso, sí, claro. Claro, como les estaba comentando, el curso está direccionado, digamos así, no solamente a tratar los temas teóricos que normalmente los cursos de instrumentación suelen tratar. Aquí, y un poco ayudándome en la experiencia que yo tengo, no solamente en teoría, sino también en la práctica, porque yo he trabajado directamente para compañías mineras en el área de mantenimiento, he estado en el campo muchos años y he pasado por innumerables problemas y situaciones que se dan en base a eso es que el curso no solamente va a ser teórico, sino también va a ser desde el punto de vista de mantenimiento, ¿no? ¿Qué es de qué manera es que se puede desarrollar un mantenimiento correcto, por ejemplo, del diferente tipo de instrumentación que vamos a tratar acá, ¿no? Desde medidores de flujo, medidores de nivel. En lo que es medición de flujo hay diferentes tecnologías, como les comentaba, las cuales cada una de ellas se aplican bajo ciertas condiciones de proceso, ¿no? Y bajo cierto tipo de fluido o de material que uno quiere medir. No todas se pueden aplicar para todo tipo de aplicaciones. Es por eso de que en lo que es medidor de medición de flujo hay hasta 6, 7 tecnologías principales, las cuales se utilizan dependiendo de las condiciones de proceso, ¿no? De qué manera es que se hace mantenimiento a cada uno de estos equipos de tal manera de que puedan funcionar correctamente durante mucho más tiempo, ¿no? Eh, Tanto no solamente los flujómetros, sensores de nivel, sensores de presión, densímetros, ahora que han aparecido los densímetros no nucleares, por ejemplo, ¿no? También estos tienen una forma particular de hacer mantenimiento de tal manera de poder tenerlos operativos mucho más tiempo, ¿no? Vamos a hablar acerca de detectores de metales, electroimanes, balanzas, de tal manera que nosotros podamos saber en qué parte del proceso también es que se utilizan cada uno de estos equipos, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de la norma CISA, que es importante tenerlo en cuenta también. Hablar un poco de la parte de control, no solamente específicamente de la parte de instrumentación, sino vamos a dar un panorama completo de cómo es un sistema automatizado en una planta que se basa principalmente en la instrumentación. La instrumentación son los ojos en la planta que finalmente capturan la data, pero esa data tenemos que utilizarla para poder controlar la planta y lograr una estabilidad, ¿no? Entonces, ese control ya va a estar basado en sistemas SCADA, en sistemas DCS,
Vamos a hablar un poco acerca de cada una de estas plataformas, ¿no? ¿Cuáles son las características de un DCS, por ejemplo, ¿no? En diferencia a un sistema SCADA, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de redes industriales, un poco de Internet de las cosas, que ya lo hemos comentado un poquito el día de hoy. Bueno, lo que se habla ahora es básicamente un pincelazo por encima nada más acerca de estas tecnologías, pero en el curso vamos a desarrollar con un poco más de detalle. Incluso vamos a poder hablar también acerca de protocolos de comunicaciones, los principales protocolos de comunicaciones que utiliza cada una de plataformas de control, ¿no? Dependiendo del fabricante. Todo ello vamos a hablar en el curso con bastante detalle y bastante información, ¿no? Exacto, muchas gracias, ingeniero. Bueno, no sé si Eric tienes acceso ahora sí. Y si no, bueno, igual ya el ingeniero ha dado un poco más de información de lo que se va a tratar. Los invitamos a que se puedan inscribir, aprovechen este descuento del 25%, que solamente es por 24 horas. En el chat encuentran la información, y pidan por favor si tienen alguna duda, alguna consulta, siempre va a haber un asesor que les puede orientar mejor. Así que bueno, eso sería todo de nuestra parte. Agradecerles nuevamente por su participación, invitarlos siempre a que nos sigan en redes sociales. En las redes se van a poder enterar de algunas expert class, masterclass, de los programas que están a punto de aperturarse. Así que por favor que nos sigan y nada, ingeniero, igual agradecerle a usted por toda esa explicación que nos ha dado el día de hoy. Como siempre, un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a Buenas todos por su noches. participación.